Con esta clase, con esta segunda clase, damos comienzo a la primera unidad. En la primera clase tuvimos una introducción al curso en términos metodológicos y en términos de su estructura, así como una breve introducción de los aspectos más básicos de la arquitectura técnica de Internet y cómo esa arquitectura técnica de Internet configura la forma en que las personas se relacionan en el ciberespacio y ejercen sus derechos. Y en esta segunda sección vamos a hacer una introducción a un derecho fundamental en específico, que es el derecho fundamental a la protección de la vida privada o a la privacidad o a la intimidad, que se usan de formas relativamente indistintas. Y ustedes dirán, bueno, y si yo soy periodista, ¿por qué me compete saber cuáles son los alcances del derecho a la privacidad? Y la respuesta a eso es, bueno, porque ustedes son comunicadores y su labor es investigar y dar cuenta de ciertos hechos a la opinión pública de forma tal que la población o el público se arme un juicio. Y este derecho a la libertad de expresión, que tiene una, vamos a ver, que tiene una doble faz, es decir, el derecho a expresarse y a emitir opiniones y a informar, por un lado, y la otra faz, que es la faz de buscar información por los medios que más se estime conveniente, muchas veces, no es excluyente, pero muchas veces entra en tensión con el derecho fundamental o el derecho humano de los individuos a su vida privada. Véase cuando a Cecilia Boloco le sacaron una foto sin traje de baño en su balcón, cuando a un diputado le sacaron fotos de su WhatsApp teniendo conversaciones eróticas, y otros casos que son, no sé, Bill Clinton con Mónica Lewinsky, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento prevalece el derecho a informar y en qué momentos prevalece el derecho a la privacidad? Es algo que para ustedes poder ponderar como periodistas tienen que conocer el fundamento y alcance del derecho a la privacidad. Yo no les había comentado, pero esta cátedra tiene eh, la costumbre o la tradición de empezar cada clase con una referencia cultural. Y ustedes después me van a decir si lo encuentran que los pone incómodos, si lo encuentran innecesario, pero en principio eso es lo que hemos hecho en la cátedra en sus años que haya corrido. Entonces, ¿quién ha visto ustedes una que yo creo que es una de las mejores películas de 2016 que se llama Arrival, El Arribo? ¿Alguien la vio? No. ¿No vieron Arrival? Muy buena. Está en Netflix, véanla. Bueno, El Arribo es una película en donde llegan los extraterrestres. Los extraterrestres son una especie de pulpos, y a diferencia de las típicas películas de extraterrestres donde los extraterrestres llegan y atacan y lo que sea, invaden, los extraterrestres llegan y se quedan ahí y resulta que los pulpos conversan con estas manchitas. Entonces viven en una especie de humo y conversan con estas manchitas. Eh, y lo que hacen los gobiernos del mundo es decir, necesitamos lingüistas. Contratan a los mejores lingüistas y los lingüistas dicen, no tengo ninguna raíz etimológica como para, porque esto es de otro planeta, esta es una forma completamente distinta de comunicarse. ¿Y qué hacen los lingüistas? Dicen, hay que aprender a este idioma de la forma que cuando, como uno aprende un idioma cuando se comunica con alguien que no tienes nada en común. Partiendo diciendo, yo, Pablo, esto, pelota, apuntando. Y a medida en que pasan los meses e interactúan y van dándose cuenta, lo que se... no quiero hacer spoiler de la película, pero lo que termina sucediendo es que esta lingüista empieza a ver el mundo de una forma completamente distinta. Porque es capaz de entender el lenguaje de los extraterrestres. Y en el momento en que entiende el lenguaje de los extraterrestres, es capaz de ver el mundo como lo ven los extraterrestres. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho fundamental a la vida privada? Y es porque vamos a ver que en términos jurídicos hay conceptos que solo emergen, solo se conceptualizan cuando en la realidad
Profe, lo dejamos de escuchar. La profe y la... Se le fue el audio, profe. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Ahora ahora, sí. ahora sí. ¿Cuánto rato estoy hablando solo? Como un minuto. ¿Como un minuto? Ya, bueno, entonces le estaba diciendo que cuando esta persona aprende el lenguaje de los extraterrestres, entiende el mundo de forma completamente distinta. Ve el mundo como lo ven los extraterrestres, cualitativamente distinto, incluso en términos temporales. Eh, y vamos a ver cómo incluso en términos jurídicos hay ciertos conceptos que solo son capaces de conceptualizarse cuando en la práctica, en la vida real, eh, requieren de su conceptualización. Y previo a eso, nadie se lo había imaginado, nadie no estaba en el ánimo ni en la cabeza de nadie porque simplemente no era necesario. Así como esta mujer solo aprende a entender el mundo en términos no lineales de tiempo cuando aprende el lenguaje de los extraterrestres. Entonces, ¿quién de ustedes ha escuchado este lugar común de el que nada hace, nada teme? Que es mi flagelo. O sea, yo como activista de la privacidad, cada vez que uno trata de defender, no sé, eh, leyes que son intrusivas o mecanismos de vigilancia o globos de vigilancia o biometría o drones, la típica respuesta que existe a esta idea para, en el fondo, apoyar medidas que son vulneradoras del derecho a la privacidad es, bueno, pero ¿qué te importa que invadan tu privacidad si tú no estás haciendo nada malo? Y lo que a mí me interesa que ustedes en esta clase se lleven para la casa es la capacidad conceptual de desarmar este lugar común. Es un lugar común, como todos los lugares comunes, muy persuasivos, como, claro, si tú no tienes nada que esconder, ¿qué te importa que te revisen? Y lo que dice Edward Snowden de este lugar común es, bueno, decir que no te importa la privacidad porque no tienes nada que esconder es el equivalente a decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Entonces, este lugar común de el que nada hace, nada teme, tiene dos fallas. Primero es, que es un argumento extremadamente individual. Yo no he hecho nada malo y estoy dispuesto a que me revisen todo, y en general la gente de hecho no está dispuesta a que le revisen todo, por una especie de retórica. Al final del día, si tú le dices dame tu clave de Gmail, no te la va a dar. Pero hay personas, activistas, periodistas de investigación, eh, disidentes, opositores políticos, que sí tienen buenas razones para tener cosas que son de carácter completamente reservado. Si tú vives en un gobierno autoritario, por supuesto que tus reuniones políticas de grupos de oposición tienen que ser de carácter reservado porque está en riesgo tu vida. Si tú eres, incluso en términos comunes y corrientes, ¿no? En Alemania el partido pirata tuvo esta idea de tener la máxima transparencia en el funcionamiento de su partido político. Lo que en teoría suena súper bonito. Dijeron, vamos a transmitir todas nuestras reuniones de la dirección ejecutiva del partido político por streaming, para que todos los militantes y todo el mundo lo pueda ver. ¿Y qué pasaba? Que los tipos no podían tener una conversación franca, porque hay momentos en la vida en que hay que decir cosas que no son políticamente correctas, o hay que decir cosas que son duras, o hay que tener negociaciones eh, que son de carácter reservado. Entonces esta idea de que uno no tiene secretos, así que da lo mismo, en el fondo a mí me interesa que ustedes tengan la capacidad de desbaratarla. Y en términos jurídicos, es importante que ustedes sepan que el derecho a la protección y respeto de la vida privada está garantizada en la Constitución de 1980, en el artículo 19, número 4, junto con la protección a la honra de la persona y la familia. Vamos a tener una discusión sobre si protección de la vida privada es lo mismo que privacidad y es lo mismo que intimidad. Hay unos pequeños bemoles, pero para todos los efectos prácticos, ustedes lo pueden usar de forma indistinta y no van a tener ningún tipo de problema.
Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos también consagra este derecho fundamental a la privacidad en los términos de prohibir las injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas, su domicilio y su correspondencia. Y esto porque en realidad el derecho a la vida privada es conceptualizado hace bastante poco tiempo y lo primero que nació en la Declaración del Hombre y del Ciudadano fue la inviolabilidad de la correspondencia, la idea de que no te abrieran las cartas. Y vamos a ver un poco ese origen histórico. ¿Me están escuchando, verdad? Es muy terrible esta idea de que uno está hablando y no hablando solo. Entonces, el origen histórico del derecho fundamental o el derecho humano a la vida privada. El primer artículo, texto, trabajo que conceptualiza este elemento como un derecho surge en la Universidad de Harvard en el año 1890 y se llama El derecho a la privacidad. Y fue publicado por dos académicos de la Universidad de Harvard y fundamentado de forma bien interesante. Lo primero es de dónde ellos infieren este derecho. Aquí hay algo que ustedes no necesariamente tienen que saber, pero yo se los puedo explicar, que hay dos grandes tradiciones en términos del derecho. La tradición continental napoleónica, es decir, Chile, España, toda Latinoamérica, en donde la ley es algo que se escribe y por tanto todo lo que es jurídico es porque pasó por el Parlamento y se escribió en una ley. Y el sistema anglosajón, inglés, estadounidense, en donde la mayor fuente del derecho, igual tienen leyes, es la jurisprudencia. Es decir, a medida que los tribunales van resolviendo, las decisiones que toman los tribunales van generando precedente y son vinculantes. Entonces, ese elemento vinculante de las decisiones pasadas de los tribunales de justicia se denomina derecho común o common law. Y lo que hicieron Warren y Brandeis fue inferir el derecho a la vida privada del derecho a la propiedad. Es decir, ya la jurisprudencia durante cientos de años había consagrado esta idea de que las personas tienen derecho a ser propietarios de cosas y por tanto excluir a otros de su uso, Warren y Brandeis dijeron, bueno, y eso quiere decir que las personas tienen derecho a excluir a terceros de ciertos ámbitos de su vida en ciertos lugares. Y por tanto, conceptualizaron esta idea de el derecho a ser dejado solo, el right to be left alone, como un derecho negativo, como un derecho de exclusión. Yo tengo mi casa y por tanto yo tengo derecho a que tú no te metas en mi casa. Yo tengo mi living, yo tengo mi restaurante, mi negocio, yo tengo lo que sea, y por tanto tengo derecho a que en ese lugar yo puedo estar tranquilo, solo y desenvolverme de la forma que yo estime conveniente. Inferido del derecho a la propiedad. ¿Y por qué les hacía referencia a la película El Arribo? Con esta idea de que hay ciertos elementos, así como la lingüista solamente es capaz de entender el tiempo en términos no lineales cuando ya aprende el lenguaje de los extraterrestres. ¿Por qué no se había conceptualizado algo tan simple y que nosotros consideramos tan obvio como la idea de que uno tiene derecho a ser dejado solo en ciertos espacios? Y es porque, previo a la emergencia de cierta tecnología, en particular de la fotografía, eso no era un problema, no era algo al cual las personas se enfrentaran, porque las personas estaban en sus casas y en sus casas no entraban otras personas y por tanto no se les generaba esta incomodidad o esta vulneración, porque, bueno, ellos podían decir lo que quisieran en su casa porque no habían otras personas. En cambio, a partir de la emergencia de el periodismo y en particular de la cámara fotográfica, ¿qué empezó a pasar? Que las personas se subían a las panderetas, se subían a los cercos y sacaban fotos de
las estrellas de cine, de los políticos en la intimidad de sus hogares. Y a propósito de que empezó a suceder eso en la práctica, fue necesario conceptualizar este derecho a ser dejado solo. Entonces, esta idea de que lo que susurra en la intimidad no sea proclamado a los cuatro vientos. Antes no era necesario proteger eso jurídicamente ni conceptualizar este derecho, porque eso no sucedía porque no existían los elementos para realizarlo. Si yo estaba en el living de mi casa, no iba a pasar que lo que yo dijese iba a ser, como dice Warren y Brandeis, susurrado a los cuatro vientos. En cambio, con la emergencia de la cámara fotográfica, eso sí era posible. Y aquí, como les decía, hay unas ciertas bemoles conceptuales en donde en el derecho común anglosajón generalmente se habla de privacidad y en el derecho continental se suele hablar de intimidad. Y en realidad, mire, úsenlo de forma indistinta. En general, cuando uno habla de intimidad, se refiere a los aspectos más secluidos. Entonces, lo íntimo tiene relación con las cosas más cercanas a la vida privada, los aspectos sexuales, familiares, cosas por el estilo. En cambio, cuando se habla de privacidad, se puede entender en un sentido un poco más amplio. Y de ahí esta distinción entre público, privado e íntimo. Y lo importante que ustedes tengan en consideración es que este derecho ha ido evolucionando a medida que pasan los años, a partir de desde 1890 hasta hoy, en particular, desde la segunda mitad del siglo XX, ha ido evolucionando de una faz negativa, es decir, la privacidad o la protección de la vida privada como un derecho negativo, un derecho de exclusión, es decir, el derecho que tengo yo a excluir o dejar fuera de ciertos ámbitos de mi vida a terceras personas. Yo estoy en mi casa y solo quiero que ciertas personas entren en mi hogar, o yo estoy mandando esta carta a tal persona y solo quiero que la lea tal persona, y por tanto es un derecho negativo de exclusión a terceros, y por tanto por eso es que es posible conceptualizarlo a partir de la propiedad, a una faz positiva en donde ya no se puede fundamentar a partir del derecho a la privacidad, sino que tiene una raíz de derecho fundamental de autodeterminación. Y por tanto, el derecho a la privacidad, desde la concepción moderna, no es solamente la facultad que tienen las personas de recluirse y de excluir a otros, sino que es la capacidad de las personas de decidir por ellas mismas qué es lo que quieren que otros conozcan de ellos mismos. Y al momento en que uno tiene la facultad de decidir qué es lo que yo quiero que otras personas sepan de mí, soy capaz de determinarme a mí mismo. Y por tanto soy capaz de construirme como individuo. Es decir, se trata de un ejercicio de la libertad. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Y por tanto, si yo quiero ser un académico muy respetable, muy serio y muy lacónico en estas clases con ustedes, que no lo soy, pero en la noche quiero ser súper carretero, bueno, yo tengo el derecho a hacer eso y construirme de la forma en que yo estime conveniente. Si yo quiero ser hombre de día y mujer de noche, bueno, es mi derecho de construir mi propia identidad. Y construir mi propia identidad pasa por esta potestad positiva de autodeterminarme al ser capaz de decidir qué es lo que quiero que sepan ciertas personas de mí. Por tanto, yo puedo decidir que quiero que mis amigos del bar tengan esta percepción de mí y decidir que mis colegas tengan esta otra percepción de mí. Y yo me construyo a mí mismo de la forma en que yo estimo conveniente. ¿Hay una pregunta? Sí, profe. Hola. ¿Nicolás? Sí, Nicolás. Un poco el tema de la privacidad negativa y positiva, ¿no es cierto? Que como se veía antes, más o menos como el ideal griego de la privacidad como una aproximación negativa,
por el tema de no estar como ciudadano, ¿no es cierto?, o no estar activo en la sociedad, se percibía la privacidad como algo negativo. Entonces, fue la evolución, como dijo usted, de la fotografía, ¿no es cierto?, que fue como una evolución en la comunicación de ideas, ¿no es cierto?, la que llevó al cambio de la privacidad negativa a la positiva. ¿O cuál fue el cambio principal en la comunicación, ¿no es cierto?, qué elementos tuvieron para que tuviera ese cambio de privacidad negativa a positiva? Sí, yo tenía una diapositiva sobre eso, pero la eliminé porque quedaba muy larga la clase. Pero claro, en este texto de Castilla del Pino se hace la distinción público, privado, íntimo, y como tú bien dices, los griegos no lo pensaban en términos de privacidad, sino que lo pensaban en términos de ámbitos de la vida. Entonces, para ellos, son bien categóricos, para ellos la distinción estaba en el arco de la puerta. Entonces, del arco de la puerta hacia adentro era la vida familiar. Y por tanto, ahí era donde tú eras el pater familias, donde tú se producían los vínculos de familia, de formación, de educación, y donde tú eras un poco el hombre, por supuesto, el rey de la casa. En cambio, tú pasabas del arco de tu casa hacia afuera y eras el ciudadano de la polis, sujeto a las reglas de la polis y con un derecho, pero al mismo tiempo deber de participación, y ya pasabas a ser un hombre público. Y vamos a ver a través de este curso cómo esa concepción también ha mutado, y hemos ido cambiando a una concepción de privacidad contextual y no de distinguir tan tajantemente entre espacios públicos y espacios privados. Ahora, contestando la pregunta de Nicolás, no fue la emergencia de la cámara lo que generó este cambio de concepción de negativa a positiva. De hecho, la emergencia de la cámara lo que hizo fue crear esta concepción de la privacidad, el derecho a ser dejado solo. Lo que fue produciéndose después de la segunda mitad del siglo XX fue un cambio en la percepción de la doctrina y la jurisprudencia respecto del derecho a la privacidad en este sentido positivo que yo les establecía como autodeterminación. Justamente porque se ha ido entendiendo que finalmente somos animales sociales. Entonces esta idea de, es que a mí me da lo mismo lo que piensa la gente de mí, no es cierto. El hecho de que a ti te dé lo mismo que te dé lo que piensas es otra forma que tienes tú de determinarte. Y por tanto, fue cambiando progresivamente, no fue un adelanto tecnológico el que hizo ese cambio, para contestar la pregunta de Nicolás. ¿Hay más preguntas respecto de esta parte? Por favor, pregunten para que no se queden colgados. ¿Preguntas, dudas? ¿Pregunta, duda, foro? ¿Manitos? Yo, Danitza, Anita, por favor. aún no me queda muy claro el tema de esta visión positiva o fase positiva de lo que es privacidad. No, o sea, la privacidad negativa con el tema de la exclusión lo entendí, pero el otro lado no caché, me perdí. Ya, a ver, voy a tratar de explicarlo de mejor manera. La forma en que nosotros, los seres humanos, nos construimos, nos determinamos, es a partir de cómo nos proyectamos frente a otros. Entonces, ustedes me ven y ven en general a un hombre, abogado, etcétera, etcétera. Porque hay cierta información que yo les he transmitido, como mi nombre da cuenta de que probablemente soy hombre. En el sílabo del curso o en el programa del curso pueden ver que soy abogado. Entonces, la información que yo transmito determina cuál es mi identidad. Y la identidad de Pablo es que, bueno, es un hombre de 32 años, que es abogado, etcétera, etcétera. Y por tanto, la diferencia entre la privacidad negativa es que la privacidad negativa es solo el derecho de decir, yo no quiero que en este ámbito de mi vida tú tengas ningún tipo de conocimiento.
En cambio, la privacidad positiva es el derecho del individuo a elegir qué información le entrega a qué persona. Y por tanto, yo decido que a mis amigos del bar yo les transmito que yo tengo cierta orientación sexual, pero a mis colegas del trabajo yo les transmito que tengo esta otra orientación sexual. Y por tanto, en términos de identidad, para ciertas personas soy X y para ciertas personas soy Y. Pero soy yo quien decide eso. Y esa es la privacidad positiva, decidir qué información accede, respecto de mí accede qué persona. Y por eso es que es un ejercicio de autodeterminación y de construcción de identidad. Y por tanto un ejercicio de la libertad. ¿Se entiende con eso un poco mejor? ¿Danitza? Yes. ¿Segura? Muchas gracias. Yes, sí. Estaba anotando. Estupendo. Levanten la manito nomás porque no es la idea que se queden colgados. Yo trato de explicar lo mejor posible, pero es primera vez que le hago clase a personas que no son abogados, entonces esto para mí también es un desafío. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a ver un poco cómo se ha ido modificando este cambio de concepción y todavía no es consenso. Entonces vamos a hacer que alguien al azar lea fuerte y lento en la medida en que tenga un micrófono. Rodrigo Rojas, ¿estás ahí? ¿Estás ahí y tienes un micrófono? Sí, profe, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Me ¿Puedes puedo leer poquito? la Es que estoy solo y definición? voy a sacar a mi perrito para que no moleste cuando lea. Ya. ¿Puedes leer la definición del profesor Francisco Zúñiga sobre la definición de privacidad? Bien fuerte y bien lento. Ya, me espero un poquito rápido. Sí, por supuesto. Ya, entonces yo lo voy a leer y vamos a hacer que la persona lea la siguiente definición. Entonces, el profesor Zúñiga habla que en la actualidad el derecho a la intimidad conserva esta concepción de libertad negativa, la libertad negativa conceptualizada por Isaiah Berlin, o status libertatis, en el sentido de obrar sin ser obligado a ello o sin que se lo impidan otros sujetos, pero también absorbe una dimensión de autodeterminación de la persona, libertad positiva o estatus que confiere el sujeto el poder de orientar su voluntad hacia un objeto de tomar decisiones sin verse determinado por la voluntad de otro. Cuando yo les hablaba de esta idea de autodeterminación, me refería a esto, de la voluntad para tomar decisiones respecto de la propia identidad sin verse determinado por la voluntad de otros. Y ese es el ejercicio de esta autodeterminación y privacidad positiva. Lo vamos a ver cuando veamos el derecho a la autodeterminación informativa en datos personales. Pero, esto es escrito en 1997. Pero hay autores conservadores, el profesor Hernán Corral, profesor de Derecho Civil de la Universidad de los Andes, que todavía mantiene esta concepción negativa del derecho de la privacidad. Así que, si el perrito ya está fuera de la pieza, Nicolás. No, Rodrigo, profe. Ah, Rodrigo, disculpa. Sí. Ya. Leo nomás, ¿cierto? Sí. Ya. La posición de una persona o entidad colectiva personal en virtud de la cual se encuentra libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha mantenido con otros, por parte de agentes externos que, sobre la base de una valoración media razonable, son ajenos al contenido y finalidad de dicha interioridad o relaciones. Aquí entonces vemos, muchas gracias por la lectura, estrellita. Entonces aquí vemos cómo incluso en la actualidad no hay total consenso en la doctrina y la jurisprudencia en cuál es la concepción que tiene que existir respecto del derecho a la privacidad, y autores progresistas como Francisco Zúñiga han adoptado esta acepción positiva, pero autores conservadores como Hernán Corral todavía mantienen esta acepción negativa, en donde establece que es una posición de la persona en la cual se encuentra libre de intromisiones de externos, intromisiones de agentes externos, en aspectos o ámbitos de la interioridad corporal o psicológica de
la persona. Entonces, está esta conceptualización del derecho a la privacidad como un derecho de exclusión. Y otros autores también más contemporáneos también refuerzan esta posición más progresista de privacidad positiva, de establecer que se trata de la facultad de cada persona para determinar por sí misma cómo, cuándo y qué cantidad de información suya puede ser comunicada a los demás, previa evaluación si dicha comunicación puede o no acarrearle un daño patrimonial. Entonces quizás el profesor Maynes explicó mejor que yo qué es lo que era este derecho a la privacidad positiva, así que yo creo que a Danitza le queda más clara la definición con esta redacción que hizo el profesor Maynes en el año 2000. Entonces, ¿cuáles son las particularidades del derecho a la privacidad, a la intimidad o a la protección de la vida privada? Porque como es importante tener en cuenta, no existen derechos humanos absolutos. Esto suena bien poco intuitivo. ¿Cómo no van a existir derechos humanos absolutos? Los derechos humanos deberían ser absolutos. Todos tenemos derecho a la vida. Sí, por supuesto. Ya vimos en la clase pasada que los derechos humanos son igualitarios, son universales, son irrenunciables, pero no son absolutos. Y por tanto, si yo estoy en un caso de legítima defensa, bueno, estoy amparado por el derecho para matar a alguien. Y si yo estoy en un estado de necesidad y estoy en un naufragio y hay solamente una tabla y la tabla solamente resiste a una persona, yo tengo derecho a empujar a la otra persona a su muerte, porque estoy en un estado de necesidad y el derecho no me puede exigir que yo me sacrifique en favor de otro. Existe la posibilidad de que las mujeres hagan ejercicio de sus derechos reproductivos y la gran mayoría de los países permite, bajo ciertas circunstancias, el aborto y por tanto no existen estos derechos absolutos. Y si el derecho a la vida no es un derecho absoluto, por supuesto que la privacidad, la libertad de expresión tampoco son derechos absolutos, y eso es importante que ustedes lo tengan en consideración. Entonces vamos a ver cuáles son las particularidades y las características de este derecho a la privacidad. Y la primera particularidad que distingue a la privacidad de otros derechos fundamentales es su forma de infringirse, de vulnerarse. Cuando nosotros pensamos en otros derechos fundamentales, la forma en que esos derechos se vulneran es más o menos directa. Es decir, se vulnera mi derecho a la propiedad cuando me expropian o cuando me roban. Se vulnera mi derecho a la vida, bueno, cuando me asesinan. Y se vulnera mi derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación cuando me contaminan o me envenenan el agua. En cambio, el derecho a la privacidad tiene la particularidad de que puede ser vulnerado de forma indirecta. Y por tanto es necesario tener siempre en cuenta un factor relativamente subjetivo. ¿Y en qué se traduce esto? En que alguien puede ser vulnerado en su privacidad solo por el hecho de sentirse observado o de sentir que está siendo vigilado. Entonces, bueno, yo podría alegar que se vulneró mi derecho a el debido proceso solo porque yo sentí que fui objeto de, o sea, que no se respetaron las reglas del debido proceso. No, tengo que demostrar que no se respetaron las reglas del debido proceso. ¿Puedo yo alegar que se vulneró mi derecho a la privacidad porque yo siento o sentí que me habían robado las cosas? No, tengo que demostrar que en el fondo me robaron las cosas. En cambio, si yo siento y vivo bajo la percepción de que estoy siendo vigilado y mis comunicaciones están siendo vigiladas, eso ya produce una forma de vulneración de la privacidad. ¿Y en qué repercute eso? Repercute que se produce algo que los estadounidenses llaman el chilling effect o efecto inhibitorio, en donde yo dejo de comportarme de ciertas maneras o dejo de realizar ciertas acciones o modifico mi comportamiento en función de sentirme observado.
Entonces nosotros en derechos digitales, cuando litigamos el caso de los globos de vigilancia en Lo Barnechea, hay una chica que nos decía, mira, yo ahora no me cambio en mi pieza, me cambio en la pieza del lavado porque yo desde mi pieza veo el globo, entonces si yo veo el globo me ve a mí, entonces yo ya no me cambio. Entonces el solo hecho de que una persona modifique su conducta, modifique su comportamiento, su rutina, ya es una vulneración a su derecho. Y eso también existe, lo vamos a ver, tenemos una clase específica sobre injuria y calumnia en algunos otros derechos. Entonces, ¿en qué? Y esto uno dice, ah, bueno, ya, pero la persona se cambia en otra pieza, son cosas niñas, y no están así. Entonces, por ejemplo, existe una investigación del año 2016 que muestra cuál fue el efecto de las revelaciones de los programas de vigilancia masiva en Estados Unidos en las búsquedas de Wikipedia. Y la conclusión de esta investigación fue que a propósito de la revelación del programa de PRISM por parte de Edward Snowden, la búsqueda de términos polémicos como Al-Qaeda, terrorismo, Talibán o lo que fuese, bajó en más de un 20%. ¿Y por qué bajó? Bajó porque las personas dijeron, mira, yo quiero averiguar de este tema, pero si andan vigilando y resulta que por eso voy a entrar en una lista negra y después me van a andar pinchando el teléfono, entonces ¿para qué? Bueno, pero resulta que el derecho a la libertad de expresión involucra y contiene el derecho a informarse por los medios que mejor se estimen convenientes. Entonces, el hecho de que las personas dejen de buscar información por miedo a entrar en listas negras o por miedo a ser vigilados, ya significa una infracción en sus derechos. Nótese que quizás por buscar en Wikipedia las personas nunca hubiesen sido vigiladas o nunca hubiesen sido víctimas de seguimiento. Pero se produce esta infracción en términos indirectos o en términos subjetivos. Esto es bien importante porque no todos los derechos tienen esta particularidad. Y esto que suena tan abstracto, tan etéreo y tan teórico, en realidad es bastante práctico. Y hoy día en Chile tenemos jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Concepción en un caso en donde una vecina recurrió de protección contra otro diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay una vulneración a mi derecho a la privacidad porque este vecino tiene apuntada una cámara a mi balcón y por tanto yo no puedo tomar sol en mi balcón, no puedo sentarme a leer porque me siento observado. Y la defensa del vecino fue, mira, aquí no ha habido ninguna infracción al derecho a la privacidad porque esta cámara nunca ha estado conectada y por tanto nunca ha grabado. Y si nunca ha grabado, bueno, ¿cómo va a haber vigilancia y cómo va a haber infracción a la privacidad si no estaba funcionando? Y lo que dijo la Corte es, el solo hecho de que la persona se haya sentido vigilada, se haya sentido observada, ya significa una infracción y una vulneración a su derecho a la vida privada. Luego, una segunda particularidad del derecho a la privacidad es que el derecho a la protección de la vida privada funciona como una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos. ¿Y qué significa que sea una condición necesaria o un derecho llave? Significa que la existencia o el goce del derecho a la privacidad sirve como antecedente o como algo necesario para poder ejercer otros derechos. Y por tanto, si yo vivo en un ambiente de represión, vigilancia, seguimiento, no me voy a poder expresar, no me voy a poder organizar políticamente. O no voy a poder hacer ejercicio de mi derecho fundamental a petición ante el gobierno. O no me voy a poder expresar. Si la alcaldesa de Providencia dice, yo voy a poner drones que vuelen por toda la ciudad, bueno, quizás los secundarios que legítimamente querrían hacer una marcha a la municipalidad exigiendo tal cosa, van a decir, bueno, ¿para qué voy a ir a marchar? ¿Para que me graben? Y después quede una lista negra, quizás después, cuando me cambie de colegio, no quede en el otro colegio, entonces no lo voy a hacer. Y por tanto, lo tenemos en distintos derechos, expresión, organización, petición,
búsqueda de información, y por tanto, si no, incluso uno puede decir que el derecho de creencia religiosa requiere cierto espacio íntimo absoluto, es decir, la capacidad de tener libertad religiosa requiere que yo tenga un espacio íntimo en donde yo pueda creer absolutamente lo que yo quiera sin que alguien se venga a inmiscuir en eso. En otros países existen los delitos de pensamiento, es decir, existe que te persiguen por creer algo. Y la capacidad que tengo yo de creer lo que yo quiera sin que nadie me pueda juzgar por el hecho de creerlo, también es parte de este derecho a la intimidad. Distinto es delitos que persiguen la expresión de elementos que son completamente inaceptables. Entonces, por supuesto que la expresión de elementos relacionados con la pedofilia, los delitos de odio, el racismo, son penalizables, pero no el hecho de tenerlos íntimamente en la cabeza. Y por tanto, el derecho a la privacidad es un derecho llave. Sin privacidad no hay libertad de expresión. Sin privacidad no hay libertad de asociación, de organización, de petición, de libertad religiosa y un montón de otros derechos. Entonces, como les decía, ejemplos de esos derechos: libertad de expresión, organización, petición, libertad de culto, identidad, e incluso, si uno extrema el argumento, el derecho de autonomía y libertad, porque cómo yo voy a poder ser libre y voy a poder autodeterminarme si cada uno de mis pasos es vigilado y es sujeto de escrutinio por parte de terceros o por parte del poder político. Y aquí ¿Profe? algo que es bien importante que ustedes como futuros periodistas tengan en consideración, es que esto es como granja animal. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son distintos a otros, son más iguales que otros. Cuando la clase pasada hablamos de derechos humanos, hablamos que una de sus características es que son igualitarios. Es decir, que todas las personas los gozan de igual manera. ¿Hay un chat? Sí, yo no. ¿A qué se refería con derecho llave? Me pierdo. Aquí dicen... Derecho llave. La ¿Cómo estoy viendo antigua. las manitos? ¿Dónde sale la notificación de las manitos? Aquí la levanté, pero cuando me habló la bajé. Ah, Ahí ya. la bajé y ahora la levanto otra vez y ahora la Ya, bajo otra vez. ya. Entonces tú me estabas preguntando por el tema del derecho llave, ¿verdad? Sí. Por derecho llave, me refiero a esta idea de que la privacidad es una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos. Es decir, si yo no tengo privacidad, imagínate que tú eres una organización política disidente. ¿Puedes tú efectivamente organizarte y reunirte y discutir y generar una organización política en la mitad de una dictadura, en donde sabes que estás siendo observado y perseguido por un órgano de represión del Estado? No, porque organizarse, discutir y tener una organización de esas características requiere que las discusiones que ahí se realicen sean de carácter reservado y sean de carácter privado. Por tanto, si no puede existir derecho a la privacidad, tampoco puede existir derecho a la libertad de asociación. Lo mismo con la libertad de expresión. Si yo siento que ir a una marcha puede significar que, como funcionario público, por ejemplo, me echen del trabajo, significa que no voy a ir a la marcha. Bueno, pero yo tengo el derecho a expresarme y expresar mi descontento con el gobierno, y por tanto el hecho de que se me vigile en cuando participo en manifestaciones públicas significa que se inhibe mi derecho a expresarme libremente. Y es por eso que la privacidad funciona como esta condición necesaria para el ejercicio de otros derechos. No sé si con eso queda un poco más claro, Danitza. Sí. ¿Aló? Sí.
La profe. Disculpe, y tengo una duda Sí, por favor. sobre el tema de... Bueno, nosotros también vimos en el curso anterior de Derecho ¿Ya? el tema del ultraje a las buenas costumbres. Bueno, vimos la Constitución chilena y vemos el tema de las buenas costumbres. Y quisiera saber un poco, porque bueno, para mí es un tema interesante en algunos aspectos, de cuál ha sido el resultado de la pugna entre el ultraje a la buena costumbre y el derecho a la privacidad en relación, por ejemplo, a contenido, por ejemplo, de shock, se podría decir, por web, que es bastante conocido, por ejemplo. Eh, y quisiera saber en Chile cuál ha sido como el resultado de esa pugna, porque me parece que la mayoría de las veces gana el ultraje a la buena costumbre más que a la privacidad del Internet. ¿No te estarás refiriendo tú a una pugna entre el derecho a la libertad de expresión y el respeto a las buenas costumbres, Sí, más que con la privacidad? porque, por ejemplo, estoy pensando también por ejemplo, en ciertas actividades, por ejemplo, parafilias, se podría decir, que caben en la vida privada, pero también al hacerse pública se es un ultraje a la buena costumbre. Entonces, bueno, en Estados Unidos hay todo un tema con eso, con la persecución de ese contenido. Pero quisiera saber en Chile cómo ha sido la experiencia en torno a eso. ¿Ha prevalecido el tema más de las buenas costumbres, más que la privacidad en torno a ese tema? Para serte honesto, no entiendo mucho la pregunta, porque las buenas costumbres es un concepto súper amplio que se utiliza en distintas disposiciones del ordenamiento jurídico y de la Constitución. Entonces, yo creo que en términos de libertad de expresión, sí hay una tensión entre lo que se expresa y los límites de lo que se puede expresar. Y uno puede decir, ¿sabes qué? Esta expresión es ultrajante y es contraria al orden público y las buenas costumbres, y por tanto no se puede exhibir en ciertos horarios para niños. Pero en términos de privacidad, yo creo que, y quizás es porque yo tengo esta concepción más positiva del contexto en lo que se da la comunicación, en donde para ver si se respeta o no se respeta un contenido, no siempre es necesario ver cuál es el contenido de esas expresiones que se dan a la luz, sino que el solo hecho de si eran privados o no eran privados. Entonces, por tanto, el hecho de que a mí se me filtre una comunicación privada no hace más grave ni menos grave que esa comunicación sea de cierto carácter. El solo hecho de que fuese una comunicación privada ya lo transforma en una vulneración. ¿Se Sí, entiende? entiendo. Sí, sí. Súper. Pero lo vamos a ver en las clases de libertad de expresión, cuáles son justamente los límites de la libertad de expresión y sus relaciones con el entorno digital. Entonces, yo le estaba diciendo que habíamos visto que los derechos fundamentales son igualitarios, pero eso merece ciertas excepciones, y una de esas excepciones es, y por eso les decía esto de la granja animal, de que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, porque las figuras públicas gozan de un nivel atenuado de privacidad. Eso es bien extraño, porque uno dice, bueno, pero los derechos fundamentales no son igualitarios y todos tenemos que gozar los mismos derechos. Sí, pero las figuras públicas gozan de un nivel atenuado de privacidad, pero no general, sino que exclusivamente en el ejercicio de sus funciones y en materias de interés público. Me explico. No todos nosotros tenemos privacidad respecto de nuestras declaraciones de impuestos. Pero si el presidente de la República es sospechoso de fraude al fisco, es muy legítimo que el periodismo de investigación se meta a investigar cuál es el historial de pago de impuestos del presidente. O si todos tenemos derechos a salir a carretear en la noche y tomar y hacer lo que nosotros queramos, pero si hay un jugador de fútbol que es una figura pública, que es de la selección,
y sale a carretear justo el día antes del partido de fútbol, eso es de interés público. ¿Y por qué se justifica este nivel mayor de intrusión a la privacidad de las personas cuando son autoridades? Se justifica, primero, porque hay un interés público de por medio, y por otro lado, porque se han puesto voluntariamente en una situación o en una condición de exposición en ciertas materias, pero exclusivamente en el ejercicio de esas funciones y en materia de interés público. Por tanto, les pregunto, ¿es de interés público si el presidente del país tiene un amante extramarital? ¿Qué opinan? Chicos. Yo creo que no es de interés público porque no afecta en sí el mandato en el que está. Yo diría que no es de interés público porque no afecta el ejercicio de su oficio o de su oficina. Y por tanto, el presidente de la República, fuera de horario laboral, tiene el derecho a, como cualquier persona, tener una vida privada. Los estadounidenses tienen una concepción distinta. Los estadounidenses dicen, hay figuras públicas totales. El presidente del país es una figura pública tan importante que tiene que poner toda su vida privada a disposición. Y tiene que vivir en la Casa Blanca, y tenemos que saber si tiene romances, y tenemos que saber toda su vida porque él es el que maneja la nación y por tanto es una figura pública total. Y luego hay figuras públicas parciales como los jueces, los parlamentarios, y luego hay ciudadanos comunes y corrientes respecto al cual nadie se puede meter en nuestras vidas privadas. Entonces pongamos otro ejemplo. ¿Es de interés público el hecho de que, a ver, inventemos alguna, porque hay algunos que son evidentemente, es de interés público, por ejemplo, que un juez de la República esté veraneando con una persona, una persona que está siendo investigada en su misma causa? Claramente que tiene interés público, porque al final puede ser un tráfico de influencia o puede ser visto de cualquier otra forma. Al final él tiene un rol público y todas las entidades públicas se espera como un comportamiento más neutral con respecto a su trabajo. Exacto. Entonces, todas las personas tenemos derecho a ir a veranear y estar en nuestra casa de lago, los que tendrán casa de lago, y que nadie se vaya a meter a nuestro jardín, a subirse arriba de la cerca y sacarnos fotos. Pero como en este caso se trata de un juez que tiene que decidir sobre un caso específico, pongamos un caso de una licitación trucha, y resulta que ese mismo juez está veraneando con el imputado, entonces ustedes como periodistas tienen todo el derecho a subirse arriba de la cerca y sacar esa foto y publicar esa información. Porque a pesar de que están en un espacio privado, se trata de una figura pública en el ejercicio de sus funciones y respecto de materias de interés público. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya aprendí a ver las manitos, lo que pasa es que tenía puesto el tab de chat y para ver el chat, o sea, el tema de las manitos, tengo que ponerlo cuando están los participantes. ¿Carla? Ahí tú levantaste la manito. Profe, es que la primera particularidad del derecho, la forma de infracción, ¿Ya? Usted dijo que puede ser de manera indirecta. ¿Me podría dar un ejemplo de eso? Creo que lo dio, pero no me quedó tan claro. Pongamos un ejemplo. Ya. Entonces podemos poner el ejemplo de Wikipedia. En el fondo, yo me entero que el gobierno... pongamos un ejemplo de manifestaciones. Imaginemos que tú vives en una municipalidad y la municipalidad anuncia un programa de drones, de vigilancia. Y la municipalidad dice, en todos estos lugares
vamos a poner drones de vigilancia, incluyendo en los alrededores de la municipalidad, en la principal avenida, en el principal parque y cerca de todos los colegios. Y tú eres un estudiante común y corriente. Y tu centro de estudiantes dice, vamos a hacer una manifestación porque han expulsado a 20 profesores, entonces vamos a marchar a la municipalidad. Y tú como estudiante dices, yo estoy a favor de esta reivindicación, pero no quiero que me graben y quedar en una lista negra y que el día de mañana, si me quiero cambiar a otro colegio dentro de la comuna, me rechacen la solicitud por eso y decides no ir a marchar. Quizás nunca te iban a grabar, quizás no iban a haber drones, quizás te iban a grabar pero no te iban a identificar, quizás te iban a identificar pero eso nunca iba a tener ninguna consecuencia. Pero el solo hecho de que no fuiste a marchar por miedo a que te identificaran era una infracción indirecta a este derecho. Ya, profe, sí, ahora me acordé que lo había explicado. Gracias. Lo mismo pasa con el caso de Wikipedia. Las personas dejaron de buscar términos polémicos por miedo a ser vigilados por este programa que se dio a la luz. Entonces esa es una vulneración indirecta. Y así como el caso de la Corte de Apelaciones de Concepción, en donde la Corte dijo, hubo una infracción a la privacidad de la persona, a pesar de que la cámara no estaba prendida, porque durante todos esos meses la persona sí se sintió observada. Y el solo hecho de sentirse observado ya es una infracción. Uno no puede decir eso del derecho a la propiedad. Me sentí expropiado. Bueno, pero no te expropiaron. Espero que eso haya contestado tu pregunta. Entonces, veamos las particularidades del ejercicio y goce del derecho a la privacidad, pero en el entorno digital. Y la primera particularidad de Internet, del ciberespacio o del entorno digital, lo vimos en la primera clase, cuando vimos qué era el protocolo TCP/IP. Entonces, una de las particularidades de Internet es que respecto de todo lo que se hace, queda rastro. Entonces, mi compañía de teléfono o mi compañía de Internet sabe que mi IP, por tanto mi dispositivo, se conectó con este IP a tal hora y después habló por WhatsApp y después se metió a tal página por tanto rato y después hizo una llamada por Teams y todo eso queda registro. Y todos los administradores de sitios web mantienen registro de todos los IPs que visitan esa página. Y por tanto, queda un registro de todo lo que se hace. Vamos a tener una discusión más adelante sobre si el IP es un dato personal y qué tan fácil es vincular la IP de una persona con la persona en específico, pero en principio, una de las particularidades de Internet que no pasa en la vida real, porque yo en la vida real, no voy al colegio y salgo a caminar por Santiago y resulta que nunca nadie me identificó, entonces para efectos del mundo nunca caminé por Santiago y yo puedo decir, ¿sabes qué? No, yo estuve todo el día en mi casa. En cambio en Internet siempre queda rastro. Y eso es una particularidad del ciberespacio en materia de privacidad. Y al mismo tiempo, lo que hace Internet es que genera una fractura en algo que conversábamos antes, no me acuerdo quién fue que hizo la pregunta sobre los griegos, pero lo que hace Internet es que genera una fractura conceptual en la forma en que nosotros hemos venido entendiendo la privacidad. Entonces, volviendo a la película de Larrigo, en donde sin tener la práctica y sin tener en el fondo, el hecho de conocer el idioma y ser capaz de hablar realmente con los extraterrestres, no tenemos la capacidad conceptual de imaginar ciertos conceptos, hoy día no tenemos la capacidad conceptual de imaginar algo que esté entre medio de lo público y lo privado. Pensamos como los griegos, pensamos que en nuestras casas está lo privado y cuando salimos de la puerta de la casa ya es lo público. Entonces, resulta que lo privado es lo que yo converso con mis amigos, lo que yo hablo por WhatsApp, pero cualquier cosa que esté en Internet o cualquier cosa es completamente público. Y eso ha venido haciendo crisis en el último tiempo. Entonces han habido un montón de casos en donde se ha tenido que empezar a imaginar una categoría, algo así como
público en la medida en que su consulta sea de manera individual. Me explico. La ley electoral establece la obligación de publicar el nombre, RUT y dirección de todos los chilenos, para efectos de fiscalizar el padrón. Y eso es súper complicado, porque significa que el nombre, RUT y dirección de todos los chilenos es pública, y eso en cualquier país sería una locura. Entonces, todas las bases de datos en el mercado negro, que buscan hacer listas negras y todas estas cosas horribles, parten de una mina de oro que es el padrón de CERVEL. Nombre, RUT y dirección de todos los chilenos. Y a eso tú le cruzas el tipo de sangre, y le cruzas si es sindicalista o no, y le cruzas las redes sociales, y le cruzas un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que pensamos en términos dicotómicos, o es público o es privado. Pero el padrón electoral debería ser público en el sentido en que yo me pueda meter y revisar si cierta persona puede o no puede votar en tal lugar, pero no debería ser público en el sentido en que yo pueda bajar toda la base de datos. Y eso, como antes el sustento de la información era papel, y por tanto yo podía ir físicamente al CERVEL y pedir el padrón, que era un tremendo papel, pero no tenía la capacidad de procesarlo así como así. Entonces, no teníamos la necesidad conceptual de imaginarnos esta idea de que la información en términos agregados, es decir, que información que en teoría tiene que ser pública, el hecho de publicarla completamente y que se pueda procesar de forma automatizada puede generar un problema. Entonces surge esta idea de conceptualizar la noción de esto es público, pero en la medida en que tú lo puedas revisar uno a uno, pero no lo puedas hacer tratamiento automatizado. Lo mismo pasa con las notarías, por ejemplo. Las notarías son escrituras públicas, pero tú tienes que ir y saber dónde está y todo el asunto. Y ahora quieren digitalizar todas las escrituras públicas. Pero resulta que las escrituras públicas tienen un montón de cosas sensibles, reconocimiento de hijo, finiquitos de término de trabajo que tienen montos, actas de sociedades, acuerdos completos y suficientes respecto del cuidado personal de los niños. Entonces, ¿se puede llegar y subir todo eso a Internet? Yo creo que no. Pero la respuesta es, pero si eso ya es público. Sí, es público en estricto sentido, en sentido formal. Pero una cosa es que algo sea público formalmente, y otra cosa es que esté disponible para su tratamiento automatizado, que sí genera una vulneración. No es problema que el padrón sea público, que uno pueda ir a la oficina del CERVEL y revisarlo. Pero sí es un problema que sea un PDF que cualquier empresa puede utilizar para armar bases de datos como base para hacer bases de datos ilegítimas. Y por último, el Internet genera este concepto de la accesibilidad aumentada. Y la accesibilidad aumentada es esta idea de el hecho de que ciertas cosas estén contenidas en Internet le entrega una plataforma y le entrega una visibilidad que tiene y que es susceptible de generar un daño mayor que otras formas de publicidad. Y por tanto, si alguien publica un libro en donde se habla de que yo hice X e Y cosas, bueno, eso me puede generar un daño, pero bueno, lo va a acceder cualquier persona que vaya y compre el libro y lo lea. Pero si eso está en Internet y cuando la gente busca Pablo y Elías, lo primero que aparece en los resultados de búsqueda es eso genera una amplificación del acceso a esa información, y esta accesibilidad aumentada tiene la posibilidad de generar una mayor difusión y un aumento e incremento en el daño que se produce por su difusión. Entonces, ¿cuáles son? ¿Perdón? ¿Brian? ¿Aló? Parece que Brian quería hablar. ¿No? ¿Sí? No, profe, creo que rebota el audio nomás. Ah, ya, ok. Entonces, ¿cuáles han sido los efectos sociales y de los cuales todos hemos sido, porque todos usamos Internet, entonces por tanto todos hemos sido hasta cierto punto testigos de los efectos sociales que ha producido el hecho de que cada día nos comunicamos e interactuamos
más por Internet. Y lo primero es que se ha producido un cambio de paradigma en materia de vigilancia, en términos que antes, para vigilar a las personas y vigilar sospechosos, lo que se hacía era un trabajo de inteligencia para decir quiénes son las personas que son sospechosas y que tienen que ser objeto de vigilancia. Y por tanto, buscaban organizaciones y decían, ya tal y tal persona, entonces a esa persona le pinchamos el teléfono y buscamos, y bueno, y esta persona se asocia con esta otra persona, entonces un universo reducido de sospechosos que se justifica intervenir sus comunicaciones, a un cambio a una vigilancia masiva, en donde lo que se pretende es decir, en vez de buscar sospechosos y luego vigilarlos, vamos a, por así decirlo, usar un colador y vamos a pasar por este colador la comunicación de toda la población en búsqueda de sospechosos. Eso es un cambio de paradigma. Y eso es los programas de vigilancia masiva que los vamos a ver más adelante, de Edward Snowden, de PRISM, del decreto espía. Eso es un cambio de paradigma y que por supuesto que tiene un efecto importantísimo en la privacidad de las personas. El segundo es que se ha reforzado algo que ya existía, pero que Internet y en particular las redes sociales ha hecho más necesario que se consagre conceptualmente, que es la idea de la existencia de expectativas o burbujas de expectativas legítimas, esferas, no burbujas, esferas, esferas que sean de expectativas legítimas de privacidad. Entonces, esto ustedes lo pueden ver, y es a propósito de esta crisis que yo les decía que existe entre solo pensamos en que algo es totalmente público o totalmente privado. Entonces, por ejemplo, comunicación por WhatsApp con mi pareja, por supuesto que es completamente privado. Y si yo tengo mi Twitter completamente abierto, es más o menos el equivalente a que yo me parara en la mitad de Plaza de Armas arriba de un cajón de zapatos y de tomates y me pusiera a gritar cosas. Y por tanto, respecto de esas cosas que yo grito, después no podría decir, oye, pero esto era privado. Pero ¿qué pasa si yo tengo una cuenta de Facebook y la configuro para que los mensajes solamente lleguen a aquellas personas que yo considero mis amigos, y he hecho un proceso de curatoría para que mis contactos solamente sean personas de confianza? ¿Esos posteos que yo tengo en Facebook son de carácter público o son de carácter privado? Son públicos. ¿Segura? O sea, son públicos las personas que yo tengo de ese acceso, pero entiendo que es que al final igual es público, o si al final Facebook tiene toda una base de datos de todo lo que hacemos, por más que queramos que nosotros ponemos privacidad o no, incluso ven sus datos como Big Data. Sí, bueno, una cosa es que Facebook tenga acceso a esa información. Ahora, Facebook tiene un deber de reserva respecto de la información que no está configurada para que sea accesible por cualquier persona. Entonces, dejando de lado lo que tiene Facebook público o no público. Pensemos en que tú eres una de las amigas que recibe esta información. Por tanto, hay un perfil de Facebook de una persona que tiene 200 amigos. Y tú estás entre esos 200 amigos. Pero él tiene configurado estos posteos para que solamente lo puedan ver estos 200 amigos. ¿Tú puedes agarrar esa información y publicarla? Diciendo, ¿esto es público? Es que No es una pregunta fácil. No la es muy verdad discutible. está como que se podría tomar posición de las dos partes, como que depende qué es lo que se quiere proteger, po. Como desde ese aspecto depende la apreciación que uno le dé, porque del aspecto privado es como, ok, esta persona lo está publicando solamente para aquellas personas que tienen el acceso y eso no les da derecho a compartir lo que yo estoy diciendo. Pero por otra parte también está de que incluso Facebook permite publicar las cosas que otra gente comparte. ¿Sofía? Profe, hace un tiempo yo tengo una prima que una persona del The Clinic
tomó su publicación y la publicó en la página del The Clinic. Entonces ¿Ya? tuvimos la misma discusión de si las cosas que uno publica en redes sociales son de carácter privado o no. Bueno, al final ahí hubo toda una discusión y terminaron bajando la publicación, pero según yo, si es que se hace algo como eso, debiese ser privado en cierto aspecto lo que uno publica en las redes sociales. Privado en el sentido de que uno igual se lo dirige a ciertas personas, o a su grupo de amigos de Facebook, por decirlo de alguna forma. Pero no sé qué pasa ahí con temas ya de leyes como tal. No sé si las otras personas tienen el derecho a compartir lo que uno postea, si es que no quiere que así sea. ¿Brian? Desconozco si hay una legislación en Chile respecto a las redes sociales, porque no se puede catalogar algo si no existe, ¿cómo se llama? Algo que lo diga si es sí o no. Puede haber en las redes sociales, pero si el The Clinic, en el caso de la Sofía, quiere tomar algo, pero no hay nada que se lo impida legalmente, yo encuentro que ahí hay un vacío. ¿Amy? Es que con respecto al caso, por ejemplo, que propone mi compañera, entiendo que en ese caso se tiene que pedir como la autorización previa y entregándole los derechos de autor como correspondiente. Como que yo creo que eso, como al final las redes sociales se entienden como medio de comunicación social, está como dentro de la legislación. Ya. Entonces yo le voy a dar la posición de la cátedra respecto a este tema. Primero, sobre lo de Brian, no todo necesita una legislación específica. Aquí, para resolver este caso, simplemente tenemos que ir a la doctrina y la jurisprudencia en materia de privacidad a secas. Entonces, no es necesario que haya una regulación específicamente respecto de redes sociales, sino que podemos aplicar lo que hemos ido aprendiendo en esta misma clase respecto de cuáles son los alcances del derecho a la privacidad. Entonces, lo que ha dicho la jurisprudencia respecto de este tema, y que es el caso Figueroa versus el prefecto Cautín, era un carabinero. Y el carabinero lo que hizo era tener un Facebook, pero hacer un proceso de curatoría súper preciso y súper específico respecto de quiénes eran sus amigos. Entonces él se hizo cargo de que no tener a sus superiores, no tener a su teniente, solo tener a sus amigos y a sus compañeros de mismo rango. Entonces él en su Facebook, bueno, se dedicaba a quejarse de su jefe. Ah, que mi jefe me dio no sé qué turno, no sé qué. ¿Y qué pasó? Que esos mensajes llegaron a manos de sus superiores y él fue dado de baja o amonestado, no me acuerdo qué. Y él recurrió en sede laboral a decir, esta prueba no puede ser utilizada como un elemento a tener en consideración para esta sanción porque yo tenía mi Facebook de manera privada. Y lo que dijo la Corte es, aquí lo que hizo la persona fue generar una esfera de legítima expectativa de privacidad, en donde los mensajes que él estableció en esa red social estaban entendidos para que el receptor fueran exclusivamente las personas que él había habilitado como amigos. Y por tanto, de nuevo, comunicación de WhatsApp 100% privada, emisor-receptor. Facebook abierto, Twitter abierto, abierto. Pero si la configuración está establecida para que ciertas personas accedan al mensaje, entonces esa esfera de privacidad significa que ese mensaje, los receptores legítimos son exclusivamente las personas que se eligieron. Y esa es la esfera de legítima expectativa de privacidad. Y por tanto, un tercero no podría publicar ni acceder a esa información por la creación de esta esfera de legítima expectativa de privacidad. Por tanto, si ustedes tienen un amigo que postea algo súper chistoso en Facebook, pero ven que su configuración de la red social es que este post solo lo pueden ver amigos, ustedes no pueden llegar, sacarle un pantallazo y subirlo a Twitter, porque la voluntad de esa persona era que tú lo vieses, no que lo viese todo el mundo. ¿Sofía? Tenía la mano arriba, pero porque se me había Ah. olvidado bajar la profe.
Pero igual tengo ¿Brian? una... Dale, Sofía. Pero eso entonces no está legislado en la ley chilena, ¿o sí? No, Ya, ok. no todo tiene que estar legislado. Son cosas que se infieren de las características del derecho a la privacidad. Ya, profe. ¿Brian? En el caso de los que hubieron detenido la rebelión popular por publicación en Facebook, muchos de ellos alegaban que, no sé, podía ser un perfil falso el que les sacó la información y ellos tenían su cuenta en privado, pero aceptaron esto porque, no sé, tenía un nombre de alguien que conocía. ¿Es aplicable ahí a la, ¿cómo se llama? A la libertad, al derecho a la privacidad? Ahí es un poco más sutil, porque en el fondo, en estricto rigor, la persona sí aceptó el perfil. Ahora, lo que uno puede decir es que ahí los agentes policiales hicieron un uso fraudulento y por tanto está súper regulado cómo se pueden usar los agentes encubiertos y por tanto el hecho de que se haya obtenido prueba a través del engaño puede hacer que esa prueba haya sido ilícita. Entonces ahí la discusión no es tanto si es privado o no es privado, sino que la prueba fue obtenida a través de un engaño, de un fraude. Ya. Y entonces, el último efecto social que tenemos respecto de la privacidad en el mundo en línea es que... ¿Ah? ¿Amy? Sí, tengo otra duda con respecto a lo mismo que estaba hablando. Pero, por ejemplo, si en una red social se comete algún tipo de delito, obviamente ahí ya pasa a ser ámbito privado, o sea, público, ¿no? ¿Perdón? Si en alguna red social se comete algún delito, la persona, por ejemplo, yo en mi Facebook publico algún delito. No recuerdo en este momento, no sé, una calumnia. Y la persona que tengo en mi Facebook es la persona que yo estoy calumniando. Ella puede ocupar o la persona que estoy calumniando no la tengo en Facebook, pero le llega esta información a esta persona. Esta publicación pasa a ser privada porque es No, como claro, constitutiva ahí es donde yo les decía que ningún derecho fundamental es absoluto y por tanto, por supuesto que hay situaciones de extremo interés público en donde el derecho de la privacidad cede ante ciertas situaciones. En el fondo, si yo me topo con un perfil de Instagram que tiene, no sé, imágenes de pedofilia, nadie va a decir, es que tú no lo puedes denunciar porque está configurado de forma privada. No. Ahora, lo que sí sucede es que para acceder a esa información privada, las fuerzas de la fiscalía y las policías requieren una orden judicial previa. Pero, por supuesto que los ciudadanos tienen un derecho y un deber de denuncia y esa situación de interés público hace ceder este derecho a la privacidad. Ya, gracias. Pero eso es algo que se tiene que ver caso a caso. Y el último, porque ya estamos en el tiempo, el último elemento de la privacidad en entornos digitales es que los datos personales de los individuos se han transformado en un valor económico. En la medida en que los modelos de negocio, y vamos a tener una clase especial sobre eso, de muchas plataformas se basan en perfilar a los usuarios con el fin de venderles publicidad dirigida, la privacidad, los datos personales y el comportamiento de la persona, el registro y el procesamiento del comportamiento de las personas se ha transformado en un bien económico y eso le agrega una serie de complejidades a las interacciones privadas que tenemos en entornos digitales. Así que, queridas y queridos estudiantes, espero que esta haya sido una primera aproximación al derecho fundamental a la privacidad que sirva como base para cuando veamos temas más complejos como protección de datos personales, privacidad en espacios públicos, privacidad en espacios privados y vayamos avanzando en el resto de la materia del curso. Así que nos vemos el próximo lunes. Recuerden que en el foro de Teams hay una sección habilitada para dudas y preguntas. Me pueden escribir, está mi correo en el programa y en el sílabo, así que no duden en hacerlo. Chao, profe, gracias.